¿Qué pasa con Mariela? Llega a ustedes gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Estoy con el doctor Fausto Heredia, a quien le damos nuestro saludo. Doctor Heredia, ¿cómo está? Él es cardiólogo, intervencionista y hemodinamista, también de hemodinámica. Doctor, el tema en particular es cómo hacer frente a un infarto, procedimientos que salvan vidas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para hablar de infarto hay que hablar de mucho, pero hay que Claro. saber cifras también. Al 2023, el infarto en Ecuador, las enfermedades cardiovasculares a la cabeza del infarto, murieron 13.000 personas y Wow. debemos hacer conciencia de eso. Y de aquellos, el 45% mujeres. Entonces vemos que hay casi una paridad entre ambos géneros, ¿no? Entonces tampoco tenemos que descuidar ¿Y a las de qué edades, mujercitas, doctor? porque ¿Ese 45% de qué edades? a partir de los 40 años, 45 años, yo sé que post-COVID todo cambió, Ok. ¿sí? Post-COVID todo cambió por el tipo, porque se demostró que esta enfermedad producía un proceso inflamatorio en las arterias y también producía la generación de trombos o coágulos que tapaban las arterias y de esa manera se infartaban los pacientes. Esos trombos migraban a los pulmones y se producía tromboembolismo pulmonar, muerte súbita. Entonces, realmente es muy complejo, ¿no? Si bien es cierto la entidad de infarto, nosotros podemos estar aquí, puedo estar hablando contigo en este momento, Mariel, y simplemente sientes un dolor en el pecho, y Ok. se te corta un poco el aire con antecedentes que ya has tenido o no, en su caso sí, porque solamente con el hecho de ser manabita, la, el porcentaje de tener enfermedad coronaria es La muy alto. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación. Aparte que no. nosotros ya tenemos, o ya nacemos genéticamente codificados, ¿no? Con los genes de los papitos, de los abuelos, bisabuelos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar nuestra condición alimenticia, física, pero si bien es cierto que ya nacemos con un rasgo genético que en algún momento de la vida va a salir a afectarnos un poco, pero lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir los factores de riesgo para que, si bien es cierto que si va a aparecer estas enfermedades, los infartos o diabetes, hipertensión arterial, tratar de enlentecer su aparición y evitar llegar a complicaciones fatales, ¿no? Hay factores de riesgos ambientales como el tabaquismo. Fumar es tan malo como tener una enfermedad metabólica, como la diabetes no controlada. Incluso Ok. estamos viendo justamente ahora lo que están pasando eh, a ciertos amigos de ustedes, en el caso de un actor que, que a veces se complican. ¿Por qué? Porque no son tratados de manera adecuada o no son diagnosticados a tiempo, si son muy propensos a amputaciones y eso. Pero si nosotros hacemos un buen control metabólico, un tratamiento adecuado, nosotros lo podemos evitar. De la misma manera, los infartos y la muerte súbita, ¿no? Porque tampoco es necesario llegar a que estés en algún lado haciendo lo que habitualmente haces y de pronto sentiste dolor y tienes que volar a algún centro o alguna clínica para en ese momento poder trabajar. Todo esto se puede identificar previamente, Ok. antes de que ocurra el infarto. La entidad preinfarto no existe, pero sí existen otro tipo de síndromes coronarios agudos que nos indican ya que estamos en camino hacia el infarto como tal, ¿no? Ok, ahora, ¿por qué unas personas logran sobrevivir y otras no? Si el infarto y Bien, los es problemas muy arteriales importante. podrían ser los mismos, ¿no? Y se podría intervenir de una manera adecuada. Muy, muy buena pregunta. El tema, hay muchas cosas que podríamos hablar de eso porque realmente los organismos son diferentes y los tiempos de respuestas son distintos. Si nosotros nos llaman en algún momento, como me pasó hace unos días que me llamaron, yo estaba dando la consulta y me llamaron, hay un o sea, realizarse la cinecoronariografía o mal dicho cateterismo. Se le dice cateterismo que se utilizan catéteres, pero el estudio como tal se llama cinecoronariografía, que es la apertura de una arteria a través de dispositivos como resortes que van dentro de las arterias que se llaman stents, ¿ok? Entonces, se, eh, tuve que acudir en ese momento porque realmente fue cuando hay este tipo de eventos agudos,
tenemos que tener el tiempo de respuesta menor a 90 minutos, que es el tiempo de ventana donde nosotros disminuimos la mortalidad del paciente. Ok, Pero si ya es un paciente que viene desde hace muchos días, ¿cómo se manifiesta esto? Con dolor en el pecho, con cansancio cuando sube escaleras, y bueno, en el electrocardiograma, cuando va a una consulta, nosotros podemos ver ciertas alteraciones. ok. Pero hay que tener en cuenta que la realización del electrocardiograma, cuando van del cardiólogo, dicen, no, el doctor me hizo un electrocardiograma, me dijo que estoy bien. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Exacto. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es simplemente una selfie de 15 o 30 segundos de ver la parte eléctrica del corazón. Es decir, que si no se está infartando el paciente, no se puede dar en ese momento. Ujú, Si, ujú. si, si en ese paciente no tiene un bloqueo en ese momento, no lo podemos observar, evaluar y evidenciar. Por lo tanto, no podemos decir que el paciente está bien. Hay que hacer una buena anamnesis, historia clínica, Ujú, para poder continuar en la evaluación del paciente y solicitar un estudio de acuerdo a lo que el paciente necesite, no porque ujú. se me antoja, ¿no? Por ejemplo, un paciente, no es que a mi amigo le hicieron una prueba de esfuerzo, yo también me quiero hacer, pero no, primero tengo que ver qué es lo que tiene, tengo que Ok, ver, estratificar al paciente, ver los ok. factores de riesgo, es individualizado el tratamiento para cada paciente. Ya, ok. Entonces, pero también tiene que ver con, digamos, con el impacto del infarto, ¿no? Hay personas que pueden llegar a clínicas y están dentro de esos 90 minutos, pero igual no se salvan. Y hay quienes llegan, están dentro de esos 90 minutos y sí se salvan. Eso depende de la condición física de la persona y de qué tan saludables han sido en sus vidas, doctor. Sí, a ver, si es que usted Ya. se ha evaluado de manera adecuada, con alguien que realmente le ha evaluado de Ujú. manera adecuada, la probabilidad de que tenga un infarto agudo de miocardio fulminante disminuye, Claro. porque ya conocemos cómo está su corazón. Este es el corazón. Ok. Y el corazón tiene tres arterias, coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja. ¿Ok? Son tres El arterias. corazón es como una casa, la más importante. Pero la más importante del corazón es esta, la descendente anterior, que en los años 70 se le llamó hacedora de viudas, porque si se tapa el paciente, la mortalidad es muy alta. Y eso hemos visto muy frecuentemente aquí en nuestro país, porque desde un registro que se realizó, el registro Cadillac en el 2009, se evidenció que la cantidad de colesterol en el segmento proximal o segmento medio, donde produce alteraciones eléctricas del corazón y el paciente puede fallecer. O sea, mortalidad es mucho más alta. Ok, una Entonces, última sí, en pregunta. efecto, la condición física, todo lo que usted diga, pero Claro. Una última pregunta, doctor. Todos los estudios están hechos tomando en cuenta o en relación al hombre, pero no a la mujer. Vi una entrevista de una doctora, no, escúcheme, no, espérese. Según lo que yo vi, una entrevista a una cardióloga catalana que habla sobre este tema importantísimo, que luego de la menopausia, cuando ya pasa la menopausia, la posmenopausia, el índice de infartos de la mujer es de muchísimo más, o sea, muchísimo superior al hombre. Muchísimo sería, bueno, es superior al del hombre, ¿ok? Superior absolutamente, porque ya no hay estrógenos. así, Ok, voy por ese lado. así es, Pero esta cardióloga, dependiendo, sí, déjame terminar la pregunta. Esta cardióloga catalana, que es colega suyo, que yo la vi en una entrevista de un periódico de allá, dice que se ha estudiado los síntomas en general. Yo no soy feminista, ojo, pero el tema es que este tema sí hay que tomarlo en cuenta. Todo se ha formado y estudiado en relación a síntomas masculinos, pero no femeninos. Sin embargo, los síntomas son diferentes y hay que establecer y tipificar para que las mujeres sepan que es un infarto lo que les está viniendo, porque los síntomas son diferentes y muchas veces se toman en cuenta solo los síntomas del hombre y la mujer no toma en cuenta esos síntomas. ¿Me estoy haciendo entender? Creo que sí.
Totalmente, pero asimismo nosotros debemos saber eh, transmitir el mensaje. El infarto, cuando hay una oclusión en la arteria, significa que va a doler el pecho, sea hombre o sea mujer. Lo que sí se ha demostrado, que en el 2012 se hicieron estudios donde se inició algo y se determinó como la feminización del infarto, que esas son mujeres entre 38, 40, 42 años, hasta los 45 años, que están y dicen, no tengo ganas de hacer nada, me siento un poco cansada, no quiero hacer nada. Eh, Me fastidia un poco como que el pecho, no puedo dormir bien, entonces, pero tienen factores de riesgo y no los evaluamos. Entonces, como yo siempre digo, si una persona tiene antecedentes familiares, Ok. si tiene factores de riesgos elevados, si tiene laboratorios alterados, si es tabaquista, o sea, tiene nariz de gato, ojo de gato, maulla como gato, no creo que sea otra cosa. Entonces, tenemos que ir dirigido a eso. Si bien es cierto que en las mujeres en esta edad, probablemente hay otros signos y síntomas como los que mencioné anteriormente asociados, pero no quiere decir que exactamente son síntomas distintos, porque lo que produce el infarto es la oclusión de la arteria. Y al ocluir la arteria hay dolor, ¿ok? Es como cuando un carro lo dejamos sin batería, simplemente no enciende. Y en carro de cualquier gama, en Ujú. el alemán, en el no alemán, es exactamente lo mismo. Pero obviamente, si le ponemos una batería que es un poco diferente, se va a manifestar de otra manera. No se puede, no me podría Entonces identificar. recordemos la feminización del infarto. Estoy en eso claro, pero no se puede identificar, doctor, perdóneme, el síntoma específico que de la mujer y del hombre. ¿Hay alguno que sí se diferencie? Porque dentro de esa entrevista a esta cardióloga catalana, No, ella hablaba de que a la mujer le da, por ejemplo, más síntomas intestinales, como vómito, diarrea. mire, el, dependiendo donde sea la lesión son los síntomas. Si yo tengo una lesión en la cara inferior del corazón, es cuando yo he visto muchos pacientes que dicen, yo tengo gastritis, comí, me llené de gases y siento una molestia o pesadez Ya. en el abdomen y es un infarto. Todo va en relación de dónde es la lesión, ¿no? Entonces, Ok. si es en otra arteria, puede doler incluso hasta la espalda, pero todo es desencadenado de la misma manera. Ambos van a tener dolor, pero para nosotros diagnosticar, porque tampoco podemos decir, pero ¿qué tiene la mujer y qué tiene el hombre? No, primero tienes que evaluarte y saber y entender los factores de riesgo que tiene y la probabilidad de padecer un infarto. Ujú, Porque, ujú. ojo, hay 99 causas, 94 causas de dolor precordial, no solamente del corazón. Entonces, tenemos que nosotros determinar ya qué es lo que tiene ese paciente en relación a una buena anamnesis. Y no es que tengo la bola de cristal para decir, sí, usted ya está, se va a infartar, sino que hay que valorar al paciente. Ok, pero vamos con los 5 síntomas más importantes que usted dice que pueden ser de hombre o mujer, depende de dónde es la lesión en el corazón. 5 síntomas más importantes y ahora finalizamos. Dolor precordial, ¿Qué significa precordial? dolor Perdón. ¿Qué es precordial, precordial? altísimo. Dolor en el pecho, en el O- centro del pecho, Opresión. opresivo, Ok, con, es como la pata de elefante, o sea, ok, mucha opresión en el pecho, ok. ¿ok? 2, Eso es muy importante, hay que tener ok, muy en cuenta. Bien, cansancio, cuando camina, se sube escaleras y le falta el aire, cansancio. y Eso 2. también se lo determina como equivalente isquémico. Pueden ser como palpitaciones o que la gente le dice taquicardias, pero no las podemos determinar todavía, también es algo que nosotros podemos estar pendientes y alarma. Hay que estar pendientes también de los mareos que se relacionen con dolor en el pecho también, porque recordemos que el corazón es una bomba y si no llega sangre al cerebro nos podemos marear. ¿Por qué? Porque hay alteración en la contractilidad del corazón que pierde fuerza por obstrucción de las arterias, ¿Y el dolor en la ¿no? mandíbula, Entonces, doctor? debemos estar más pendientes. El dolor de la mandíbula también puede ser indicativo de infarto o de obstrucción en las arterias coronarias, sobre todo cuando hay una lesión en la pared inferior. Muy bien. El dolor en el brazo,
Claro. del pecho hacia el brazo derecho o brazo izquierdo, todo dentro del campo del dolor. Doctor, nuestro amigo ya está bien, ¿no? El doctor Fausto Heredia, cardiólogo, que fue quien recibió a nuestro amigo el día anteayer. Nuestro amigo ya está perfecto, ¿verdad? Eso sí puede decir, pues, doctor. Yo sé que usted no me quiere decir nada, pero eso sí lo puede decir. Prometí que, bueno, yo en todos los pacientes la verdad que me guardo la reserva y gracias a Dios todos estamos bien. Todo está muy bien. Todos estamos muy bien. Estamos con Ah, salud, bueno. gracias a Dios. Sí, qué bueno, doctor, qué bueno. Eso significa que él también está bien. Eso es lo que nos interesa, que esté bien, que salga adelante y que hayan sido procedimientos a tiempo, lo que sea que haya tenido, que nadie lo sabe con certeza porque la familia ha pedido privacidad. Doctor Fausto Heredia, muchísimas gracias. Él es Y hay que cardiólogo respetarlo, sí. y, claro, por supuesto, intervencionista y hemodinamista. En otro momento vamos a hablar del hemodinamismo dentro de la cardiología, que también es muy importante, que ahora pues son diferentes especialidades. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Banco Bolivariano.